Bienvenidos sean todos una vez más, nuestros hermanos que nos están viendo por YouTube, Facebook, todas esas redes sociales que el Señor nos ha permitido tener para poder propagar el Evangelio a más lugares todavía desde aquí. Sean todos bienvenidos también. Esperamos que todos estemos bendecidos aquí y allá por habernos reunido a estudiar su palabra y adorarle a Él. Segunda de Samuel, capítulo 16. El estudio de la semana pasada dejamos a David y su familia y su cortejo real y un grupo de fieles siervos huyendo de Jerusalén porque su hijo Absalón se había proclamado rey de Israel en Hebrón e iba rumbo a Jerusalén a buscar establecer su trono ahora en el lugar de David, su padre. Hemos estado estudiando la vida de David y sin duda una vida llena de tragedias, una vida muy accidentada. Algunas de las situaciones por las que estaba viviendo era, si no por su propia mano, sí por el comportamiento que él había tenido. Y las consecuencias de su comportamiento ha sido lo que hemos estado viendo con su hijo Absalón, ha sido lo que hemos estado viendo con su hijo Amnón, con su hija Tamar, ¿verdad? Y ahora, como para, no vamos a decir cerrar con broche de oro, pero porque aquí no va a quedar todo cerrado, pero así como para por ahorita ponerle un moño al paquete que estamos recibiendo acerca de la vida de David. Ahora su hijo que le queda, su hijo Absalón, el hijo que debería de heredar el trono de David, ahora decide que él va a tomar el reino por sí mismo. No se va a esperar a que el reino le sea dado por Dios. Él decide que este es su tiempo y empieza a hacer todo tipo de planes y empieza a hacer todo tipo de cosas que están poco a poco atrayendo el corazón del pueblo de Israel hacia él y apartándolo de David. Y acusa a su padre de no hacer cosas que debería estar haciendo y acusa a su padre de no ser el rey que debería ser. Y en muchas de las cosas que Absalón estaba acusando a David, Absalón tenía razón. David lo había hecho, David lo estaba haciendo, estaba fallando como rey. Sin embargo, como vimos la semana pasada, Dios pone reyes y Dios quita reyes. Y tenemos que esperar a que sea Dios el que quite a alguien que nosotros estamos viendo que no está llevando a cabo su trabajo como lo debe de llevar a cabo, y que Dios traiga a otra persona. A menudo nosotros miramos situaciones como la que Absalón estaba viendo en su padre y nosotros nos convertimos como Absalón en jueces y jurados y verdugos. Nosotros queremos por nuestra propia mano quitar o poner, pero es algo que le pertenece a Dios. Dios es el que tiene el privilegio de hacer eso. Dios decide cuándo, cómo y a quién. Y debemos de dejar las cosas que Dios ha recibido para sí mismo, que Dios no ha soltado para que nosotros pongamos mano en ella. Debemos de dejárselas a Dios. Porque nosotros no entendemos los propósitos que pudiera tener, lo que estamos pasando ahorita, lo que estamos viviendo, la razón por la que estamos llorando ahorita. Es porque Dios permitió en su soberanía que algo sucediera que nosotros no entendemos. ¿No es cierto? Aquí está un joven de 20 y tantos años, a 2 semanas de casarse, con su apartamento ya preparado. Su novia había recibido su vestido la semana pasada. Todo estaba listo. Y anoche antes de salir le dijo a sus padres: híjole, esto del matrimonio se está mirando cada vez más cerca y cada vez más serio. Salió con su hermano, eran él, los dos nada más que andaban ahí. Cuando ya estaban aquí en el área y cuando iban rumbo a casa, lo que yo he escuchado hasta ahorita, porque todavía está en investigación todo lo que sucedió, otro carro los golpeó del lado del pasajero. Del lado del pasajero iba Eddie Jr., David iba manejando. Me imagino que debe haber sido un golpe tremendo y en mi manera de ver, de tratar de ver las cosas, yo creo que el golpe hizo que Eddie golpeara su cabeza en el vidrio de a un lado o qué sé yo, y eso causó una muerte. Quisiera pensar que fue instantánea, porque cuando llegó la policía y todos los demás, ya había muerto. ¿Por qué?
no tenemos idea, no lo explicamos nosotros, no podemos de alguna manera encontrar la razón por lo que pudiera ser que Dios permitió esto. Es lo mismo aquí que estamos viendo aquí. Absalón miraba que su papá no estaba siendo el rey que debería ser y en lugar de dejarle a Dios que él hiciera lo que Dios iba a hacer en su soberana voluntad, él decide que va de alguna manera a ayudarle a Dios y él va a tomar el trono de su padre. David tiene que huir, se lleva a toda su familia, de nuevo un grupo de siervos fieles, sí, porque Absalón viene sobre Jerusalén y David sabe que si llega y los encuentra ahí, va a acabar con todos. David huye, pasa el arroyo de Cedrón, se llama, que está para subir hacia el monte de los olivos. Curiosamente, en este pasaje que estudiamos la semana pasada es la primera vez que se menciona este Cedrón. Y curiosamente también la última vez que se menciona en la Biblia es cuando Jesucristo pasa por ese mismo arroyo para subir al monte de los olivos a orar con sus discípulos por última vez. Y va huyendo. Y la semana pasada vimos cómo David, cuando iba huyendo y llegó a la cima del monte, adoró a Dios, ¿verdad? Porque ese era el tipo de hombre que era David. En cualquier momento y en cualquier situación, siempre su mente estaba en adorar a Dios. Siempre, por difícil que fuera la situación, él quería adorar a Dios. Hoy aquí en el capítulo 16, comenzando con el versículo 1, dice: cuando David llegó más allá de la cima del monte, Sibá, el criado de Mefiboset, salió a recibirlo con un par de asnos cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y el rey le preguntó a Sibá: ¿qué significa todo esto? Y Sibá le respondió: los asnos son para que los monte la familia real. Los panes y las pasas son para alimentar a los criados, y el vino es para cuando tengan sed a su paso por el desierto. El rey le preguntó: ¿dónde está el nieto de tu amo? Y Sibá le respondió: se ha quedado en Jerusalén, pues pensó que hoy le sería devuelto el reino que había sido de su padre. Su amo, el amo de Sibá, había sido Saúl, y el nieto del que está hablando aquí es Mefiboset. Conocimos a Mefiboset cuando estuvimos estudiando el capítulo 9 de Segunda de Samuel, y si van en sus Biblias en un par de páginas hacia la izquierda, al capítulo 9 de Segunda de Samuel, vemos que en ese capítulo David pregunta si se sabe de alguien de la casa de Saúl que aún viva, y le hablan a David de este Mefiboset. Le dicen que está cojo de los pies y manda que se lo traigan. Y en el versículo 6 de segunda de Samuel 9 dice: cuando Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, llegó ante el rey David, se inclinó con mucha reverencia. Entonces el rey le preguntó: ¿así que tú eres Mefiboset? Y este contestó: aquí me tienes para servirte. Y David le dijo: no tengas miedo, que por el gran aprecio que le tenía a tu padre, que era Jonatán, voy a tratarte con mucha bondad. Voy también a devolverte las tierras que fueron de tu abuelo Saúl, y desde hoy te vas a sentar a mi mesa. Mefiboset volvió a inclinarse ante el rey y le dijo: ¿pero quién soy yo? Este siervo tuyo no es más que un perro muerto. Entonces el rey llamó a Sibá, el siervo de Saúl, y le dijo: hoy le he devuelto al hijo de tu señor todas las posesiones de Saúl y de su familia. Tú y tus hijos y tus sirvientes se encargarán de labrar sus tierras y de almacenar los frutos, para que no le falte comida a Mefiboset, el hijo de tu señor, aunque él tiene un lugar en mi mesa y comerá conmigo. Noten, David había hecho lo que ningún rey hubiera hecho por el sobreviviente de su antecesor. Los reyes, lo que acostumbraban a hacer estos días era que toda la familia de los reyes que habían sido derrocados tenían que morir, para que no fueran también al llegar el día en el que iban a retar al rey, en el que iban a tratar de quitarle el trono al nuevo rey. Ahora viene este hombre Sibá y viene con estos regalos para David. Y básicamente lo que Sibá le está diciendo aquí a David es que Mefiboset lo ha traicionado y que se quedó en Jerusalén pensando que
David y Absalón iban a tener que luchar por el poder, y cuando se destruyeran el uno al otro, el reino le sería restaurado a la familia de Saúl y él sería proclamado rey por ser su descendiente. Entonces Sibá viene y le dice a David, cuando David le pregunta, ¿qué onda? ¿Por qué no estás allá con tu amo Mefiboset? Le dice, ¿sabes qué? Es que Mefiboset no quiso venir conmigo. Mefiboset decidió quedarse en Jerusalén porque en su mente hoy, por la situación que se está pasando, él va a recibir el trono de Saúl. El trono le va a ser restaurado a él. Más adelante, en 2 de Samuel, en el capítulo 19, en los versículos 24 al 30, cuando Mefiboset tiene la oportunidad de contar su lado de la historia, nos damos cuenta de que Sibá estaba mintiendo al decir lo que está diciendo. De hecho, Sibá dejó atrás a Mefiboset para que pareciera como si Mefiboset no estaba apoyando a David. Pero cuando lleguemos ahí nos vamos a dar cuenta que eso no era el corazón de Mefiboset. Mefiboset también fue engañado por Sibá. ¿Sí? Y esto nos lleva a un punto muy importante que Dios ha escrito en su ley, ¿sí? Y es la ley sobre el testimonio. Porque como seres humanos tenemos la tendencia a escuchar el testimonio de una persona y juzgar por el testimonio de esa una persona a la persona de la cual se nos está hablando. Tenemos la tendencia a que alguien nos dice algo y porque quizás es muy buen amigo nuestro, quizás porque sea familiar nuestro, lo escuchamos y lo creemos e inmediatamente juzgamos a la persona contra la que se está hablando sin saber el otro lado de la historia. ¿Saben que eso es algo que, por ejemplo, en consejería, ¿sí? Nosotros cuando parejas, cuando matrimonios vienen a platicar con nosotros, nunca recibimos el testimonio de una sola de las partes, ¿sí? Si los dos quieren venir a consejería, hablamos con los dos y los dos, cada uno que exponga su versión de lo que está pasando, para así nosotros poder aconsejar teniendo la versión de los dos, teniendo el testimonio de los dos, ¿sí? Pero nunca aconsejamos a uno de los dos por sí solo. Si uno de los dos viene y dice, pastor, necesitamos consejería, pero mi cónyuge no quiere venir, entonces lo que nosotros sugerimos es, te vamos a dar una clase de discipulado, a ti como varón o a ti como mujer, con un varón de la iglesia o con una hermana de la iglesia. Pero no damos consejería matrimonial si los dos no están presentes. Porque necesitamos escuchar las dos historias, necesitamos ver los dos lados. Porque lo que suele suceder es que la esposa le echa al esposo hasta por debajo de la lengua. Lo acusa de todo lo que hay por haber. Y el esposo no se va a quedar atrás. También va a tirarle con toda la esposa. Entonces tenemos que tener a los dos. El Señor en la ley, en Deuteronomio capítulo 19, comenzando con el versículo 15, dice esto: en caso de algún delito o pecado relacionado con alguna ofensa cometida, no se tomará en cuenta contra nadie a un solo testigo. La acusación se mantendrá solo por el testimonio de 2 o 3 testigos. Cuando algún testigo acuse falsamente a alguien, las 2 partes se presentarán delante del Señor y delante de los sacerdotes y jueces que en esos días estén en funciones. Versículo 18. Los jueces investigarán el caso y si el testigo resulta ser falso y falsamente acusa a su hermano, entonces se hará con él lo que él había pensado hacer con su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y el resto de la gente se enterará y temerá y no se volverá a cometer una maldad semejante en medio. Y quiere decir en medio de Israel. Hay mucha gente, hay muchas situaciones en las que se escucha nada más la versión de una de las 2 partes. No se escuchan las 2 versiones. Y por la versión que una de las 2 partes da, se pasa juicio y sentencia sobre la persona que se está acusando. Y nunca debemos hacer eso. No importa quién nos esté trayendo la acusación, no importa quién sea que nos está hablando de la otra persona. Y cuando alguien viene con ese tipo de acusaciones, debemos de preguntar primero, ¿ya le dijiste a esa persona? ¿Ya fuiste con esa persona? ¿Ya te quejaste con esa persona? Porque si todavía no has ido a tratar de solucionar tu problema tú personalmente con esa persona, entonces no vengas a decirme nada a mí acerca de él o de ella si él o ella no están aquí para defenderse.
Y si hiciéramos eso más seguido, ¿saben qué se acabaría aún dentro de la iglesia? Los chismes. Porque mucha gente va con personas, especialmente con los... Y supieron, y supiste lo que el fulano de tal dijo, y supiste lo que fulano de tal dice. Y nada más porque esa persona dijo, se empiezan a hacer acusaciones. Y no debemos de permitir eso. Ahora esta costumbre o ley se transfiere al Nuevo Testamento en 2 de Corintios capítulo 13 y el versículo 1. Pablo les escribe a los corintios y les dice: esta será la tercera vez que los visite. Todo asunto se resolverá por el testimonio de 2 o 3 testigos. Pablo había estado recibiendo cartas, Pablo había estado recibiendo acusaciones en contra de ciertas personas. Y Pablo les escribe y les dice: ¿saben qué? Voy a ir a visitarlos. Pero cualquier queja que alguien tenga contra otra persona se va a resolver únicamente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si no se tienen 2 o 3 testigos, la situación se va a quedar como está. Porque no voy a poder yo, como apóstol de Jesucristo, recibir la acusación de una sola persona sin que la persona acusada se pueda defender, o sin que haya otra persona que pueda testificar que lo que está diciendo el acusador es cierto. A Timoteo, Pablo le escribe en 1 de Timoteo 5:19: no admitas ninguna acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos. ¿Ok? Entonces tenemos que tomar esto en cuenta. Esto tiene que ser algo que nosotros como cristianos tenemos que tomar en cuenta y tenemos que tener bien grabado en nuestra mente y nuestro corazón, porque ya basta, y lo estoy diciendo como pastor ahora, ya basta de que haya chismes por toda la iglesia que andan dando vueltas por lo que una sola persona dijo y que nadie se ha dado a la tarea de corroborar si es cierto o no. ¿Sí? Si alguien viene con usted y le dice fulano de tal o fulana de tal, vente, vamos a hablar con él o ella. Si le dice no quiero que sepa que yo lo dije. ¿Sabes qué? Entonces eres un chismoso. Te va a llevar el diablo por chismoso. Tenemos que cortarle, mis hermanos, tenemos que cortarle por lo sano. No podemos recibir acusaciones así nomás porque sí. Sí, en esta situación lo que estaba pasando básicamente era que Sibá vio la oportunidad de sacarle provecho a la situación y lo hizo. Lo hizo. Y como vamos a ver, funcionó. Imagínense lo que este reporte de parte de Sibá acerca de Mefiboset habría causado en el corazón de David. Aparte de todo lo que estaba sucediendo en la vida de David, ahora tiene que lidiar con la aparente traición de Mefiboset, a quien David había bendecido grandemente. Viene este camarada y le dice: esto es lo que está pasando, y David, en su carrera por salir de Jerusalén, sin pensar si lo que estaba recibiendo era la verdad o no. Noten lo que hace en el versículo 4. Entonces el rey le dijo a Sibá: te prometo que todas las posesiones de Mefiboset serán para ti. Y Sibá, con una reverencia, respondió: deseo ser siempre merecedor de la bondad de su majestad. ¿Se fijan? Este hombre tenía 2 caras. Estaba haciendo algo para aparentar que él tenía el mejor interés de David en mente, echando a las patas de los caballos a Mefiboset, cuando Mefiboset ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Sí, mucho cuidado, mis hermanos, con caer en esta trampa de Satanás, con oír los chismes, con oír lo que alguien dice en contra de otra persona sin que esa persona esté presente. ¿Sí? Nuestros hijos debemos hacer lo mismo. Que él fue, que ella fue. Vénganse para acá los 2. No van a decir la verdad, o los 2 van a recibir su castigo. Lo astuto que es uno, ¿verdad? Pues si quieren que me eche la culpa, yo me la echo, ¿verdad? Porque así ya como que hay una lástima ahí, ¿verdad? No, pues este quiere decir la verdad, ¿verdad? Ha de haber sido el otro, porque nadie se echa la culpa así nada más porque sí. Claro que nos echamos la culpa si nos conviene, ¿no es cierto? Digo, no mientan. Los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, ¿ok? Pero si nos conviene, nos echamos la culpa.
Nos hace vernos más piadosos, nos hace vernos un poco mejor a la luz de lo que está pasando, ¿verdad? Pero tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y aquí vemos que David fue influenciado por las palabras y los regalos que Sibá le había traído. Y Sibá estuvo dispuesto a recibir la bendición de parte del rey David, a pesar de que lo que había dicho era falso, a pesar de que lo estaba consiguiendo con engaños. ¿Sí? Digo, si el rey me lo quiere dar, fue su decisión, ¿no es cierto? Fue su decisión, yo no le doblé el brazo, yo no le pedí nada, yo nada más vine a ofrecerle mis servicios, yo nada más vine a darle comida, a darle unos asnos para que su familia viajara en ellos. Y si él me quiso recompensar, él me recompensó. Me lo imagino llegando a la casa de Mefiboset y decirle: Mefiboset, vámonos, el rey me dio todo lo que es tuyo. Y Mefiboset todo cojo y todo lisiado, saliendo arrastrándose de su casa. Pero vamos a ver más adelante que no se sucede así. En versículo 5 dice: David siguió su camino y llegó a un lugar llamado Bahurim. Ahí salió a su encuentro Simei, hijo de Gerá, de la familia de Saúl. Noten que dice de la familia de Saúl. Y al ver a David lo maldijo y arrojó piedras contra él y sus siervos. Pero todo el pueblo y los soldados más valientes rodearon a David y lo protegieron por todos los flancos. Los soldados eran como el servicio secreto, ¿no? Empieza este camarada a aventarle de piedras y a aventarle de polvo y a aventarle de maldiciones. Inmediatamente el servicio secreto rodea la limusina, el asno que le había llevado ¿verdad? Sibá, y lo protegen de lo que está haciendo esta persona. Versículo 7 sigue diciendo: aunque Simei seguía gritando y maldiciendo: largo de aquí, malvado asesino, el Señor te está cobrando la sangre que derramaste de la familia de Saúl, en cuyo lugar has reinado. Por eso el Señor te ha quitado el trono y se lo ha dado a su hijo Absalón. Mírate ahora, eres un asesino y te ha alcanzado tu propia maldad. Ay, ay, ay. Cuidado con pensar que cuando una persona está pasando por dificultades es porque forzosamente tuvo que haber pecado, forzosamente tuvo que haber hecho algo malo, forzosamente hizo algo en contra de Dios y Dios lo está castigando. Porque es muy fácil también llegar a esa conclusión. Digo, no lo pueden estar castigando por nada. Dios no permite esto nada más porque sí. Algo debió haber hecho que Dios está permitiendo que esto le suceda. Como los amigos de Job, ¿verdad? Los amigos de Job. Job, yo no sé, pero Dios es justo. Has de haber hecho algo y por eso te tiene como te tiene. Arrepiéntete mejor. Y Job ni de qué arrepentirse. Job se daba vueltas y se rascaba la cabeza. Yo me estoy rascando porque tengo comezón, ok, no para ilustrar lo que estoy hablando. Se rascaba la cabeza, pero ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué estoy recibiendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? Sí. Los apóstoles, ¿se acuerdan cuando Jesús iba pasando por Jericó, creo, y estaba un hombre ciego ahí y le dicen: Señor, ¿quién pecó, él o sus padres? Automáticamente pensamos que cuando algo malo le sucede a alguien, especialmente si es cristiano, no si es pecador, ¿verdad? Pero si es cristiano, algo debió haber hecho. Le ha de haber fallado a Dios en algo, ¿sí? Y por eso Dios lo está castigando. ¿Qué manera tiene Satanás a veces de engañarnos como cristianos? ¿Sí? Vemos que algo está sucediendo, como la tragedia de hoy. ¿Sí? Espero que no, pero no puedo descartar el hecho de que alguien diga: ¡ay! Han de haber andado haciendo esto, han de haber andado haciendo aquello. Sus padres han de haber pecado, sus padres han de haber hecho aquello. ¿Sí? Cuando el hijo de nuestro pastor, de Brian, murió también en un accidente automovilístico. ¿Sí? Habría personas que han de haber dicho: por esto y por aquello y por aquello otro. ¿Saben qué? Todo lo que este hombre Simei estaba diciendo era una vil mentira. David nunca derramó ni una sola gota de sangre de ninguna persona que fuera descendiente de Saúl. Fue todo lo contrario, David. Fue todo lo contrario. En el capítulo 1 de 2 de Samuel, en los versículos 17 al 27, leemos acerca del lamento que David entonó y que ordenó que lo aprendieran los descendientes de Judá. Y ese lamento no fue nada menos que un elogio tanto de Jonatán como de Saúl.
Además de todo lo que hizo por Mefiboset, o sea que todo lo que Simei estaba diciendo era totalmente falso. Estaba acusando falsamente a David. Nada de lo que estaba dolido quizás porque era pariente de Saúl. Sentía quizás que fue injusto que Saúl muriera y Jonatán muriera y ahora David estuviera sobre el trono. Pero así lo determinó Dios porque Él quiso. ¿Sí? Y lo que ahora estaba sufriendo David, no fue por lo que hizo, no fue porque él haya hecho algo malo en contra de Saúl o de Jonatán, que era de lo que lo estaban acusando. No fue por eso. Noten en el versículo 9, sigue diciendo: entonces Abisai, el hijo de Zeruiah, le dijo al rey: ¿por qué permite su majestad que este perro muerto le maldiga? Si su majestad me lo permite, le arrancaré la cabeza. Pero noten el corazón de David en el versículo 10. Pero David le respondió: ¿qué les pasa a ustedes, hijos de Zeruiah? Si este hombre me maldice, es porque el Señor se lo ha ordenado. Y si esto es así, ¿quién puede pedirle cuentas? Y Abisai a todos sus siervos les hizo notar: si mi propio hijo, a quien yo engendré, busca matarme, ¿quién puede impedirle a un benjaminita que lo haga? Déjenlo que me maldiga. Seguramente el Señor le ha ordenado que lo haga. David pudo haberse defendido. David pudo haber dicho: eres un mentiroso. David pudo haber dicho: sabes que estás mintiendo, mientes con todos los dientes. Nunca hice nada en contra de tu Señor. Nunca hice nada en contra de Jonatán. Nunca hice nada en contra de ninguno de los descendientes de Saúl. No derramé ni una gota de su sangre. Pude haberlo hecho en 2 ocasiones. Pude haber matado a Saúl y no lo hice. Me estás acusando de una mentira. Y David dice: ¿sabes qué? Le dice a sus siervos ahí: ¿sabes qué? Deja que esto suceda. Seguramente el Señor le ha ordenado que lo haga. Permite que esto pase. Y yo me pregunto, como persona curiosa que soy, me pregunto si quizás por la mente de David estaba pasando algo como, yo interpretando a David, este cuate me está acusando y maldiciendo por cosas que nunca he hecho. Me está tirando de pedradas, me está echando polvo, me está echando maldiciones por cosas que nunca he hecho. Miren nomás cómo se está comportando por cosas que nunca he hecho. ¿Qué haría si supiera de las cosas que sí he hecho? Porque David no era un inocente, todos lo sabemos. Cometió adulterio, trató de manipular la situación, mandó a asesinar a Urías, el esposo de la mujer con la que cometió adulterio. Nunca disciplinó a sus hijos. No disciplinó a Amnón por la violación de Tamar. Y cuando Absalón mató a Amnón, lo desterró por un tiempo, pero luego lo trajo de nuevo. Nunca habló con él, nunca. ¿Saben qué? A menudo nos enojamos cuando se nos acusa de algo que alguien piensa que sabe de nosotros, pero que no es cierto, ¿verdad? Nos enojamos. Si ni me conoces, ¿por qué andas hablando de mí de esa manera? Si yo nunca te he hecho nada, ¿por qué andas hablando a mí? ¿Por qué andas diciendo esas cosas? Y estamos en lo correcto. Las cosas de las que nos están acusando no son verdad. Pero ¿qué tal si la gente supiera lo que sí hemos hecho? ¿Qué tal si la gente supiera lo que sí hemos hecho? ¿Qué tal si la gente se diera cuenta de los pecados que sí hemos cometido? Lo que quiero decir es que aun cuando se nos acusa de falsedades, no somos inocentes del todo, ¿verdad? Mi mamá lo pone así: tú también tienes cola que te pisen. Entonces nunca somos inocentes del todo. Nos indignamos porque alguien dice algo falso de nosotros. Pero hay muchas cosas que pudieran decir, al menos hay muchas cosas que la gente pudiera decir de mí, que por la gracia de Dios no se han dado cuenta de ello, pero si lo supieran, ay mamacita, no quiero ni pensar. Pero si eso es el caso, entonces ¿por qué enojarnos cuando las cosas de las que se están diciendo son completamente falsas? Dejémoselo a Dios, ¿no es cierto?
que Él luche por nosotros, que Él abogue por nosotros, que Él sea nuestro defensor. Noten lo que sigue diciendo David en el versículo 12. Pero tal vez el Señor vea mi aflicción y convierta en bendición las maldiciones que hoy recibo. Y mientras David y sus seguidores continuaban su camino, Simei iba delante del rey por la ladera del monte, gritando y maldiciendo, arrojando piedras y lanzando polvo al aire. Noten ahí lo que dice David. Tal vez el Señor vea mi aflicción. Tal vez el Señor vea cómo estoy recibiendo todas estas acusaciones. Vea cómo estoy recibiendo todos estos falsos que este hombre me está levantando. Y quizás convierta en bendición las maldiciones que Él está mencionando, que Él está pronunciando contra mí. Y esto nos deja ver la humildad de David ante la situación que está pasando. Está siendo completamente humillado por este hombre. Y las acusaciones que está aventándole son completamente falsas. Pero él dice, déjalo. No hagas nada en contra de él. Está dejándose humillar. El rey está dejándose humillar. Y lo que esta humillación está demostrando es la humildad del corazón de David. Porque déjenme decirles algo. No puede haber humildad sin que haya humillación. Solo cuando somos humillados tenemos la oportunidad de mostrar verdaderamente lo humilde que somos. ¿Sí? Porque todos podemos decir que somos bien humildes, ¿verdad? Desafortunadamente en el idioma español, cuando hablamos de alguien, que alguien es humilde, lo igualamos con ¿qué? Con pobreza, ¿verdad? Si alguien es humilde, viene de una casa humilde, quiere decir, es sinónimo de viene de una casa pobre, ¿sí? Pero hay muchos pobres muy orgullosos, ¿no es cierto? Debería decir, habemos muchos pobres muy orgullosos, ¿verdad? No tenemos ni en qué caernos muertos. Pero, ay, chihuahua, hombre, andamos, pero sí. ¿Verdad? Gastamos hasta el último penny, pero tenemos que traer ropa de marca, ¿verdad? La compramos y no le quitamos las etiquetas para devolverla 2, 3 días después. No, ustedes no han hecho eso, en serio. Nada más yo. Mi mamá tiene un dicho, dice, el hambre nos tumba y el orgullo nos levanta. Pero ¿saben cuándo en realidad tenemos la oportunidad de mostrar lo humilde que somos? Cuando somos humillados por alguien y no decimos ni hacemos nada. ¿Quién está listo para ser humillado y no decir absolutamente nada? Era lo que pensé. Uno nada más, pero así como a medias, así levantó la mano nada más, como que no estaba muy convencido. No es algo que nos gusta, ¿no es cierto? No es algo que nos gusta ser humillados. Pero si en realidad somos humildes, eso es lo que se va a manifestar cuando somos humillados por alguna persona. El Señor Jesucristo fue humillado, ¿verdad? Fue humillado completamente. Lo mencioné la semana pasada, pero vale la pena mencionarlo de nuevo. Lo azotaron, lo trataron como criminal, le pusieron una corona de espinas, lo desnudaron, lo clavaron a una cruz y lo levantaron para que todo el mundo lo viera. Fue humillado. Fue vituperado, dice la Biblia. Y en medio de su sacrificio, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ninguna de las acusaciones que recibió Jesucristo eran ciertas. De hecho, Pablo nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Completamente inocente, completamente humillado, completamente un corazón de humildad. Sí, cuando alguien hace algo como esto, debemos recibirlo porque aunque lo que está diciendo quizás no sea cierto, como les estaba diciendo antes, hay cosas peores que se pudieran decir, pero no lo saben. Por eso no lo dicen. Pero Dios sí lo sabe. ¿Saben que yo creo que en lugar de sentirnos ofendidos por las personas que nos critican, deberíamos de prestar atención a lo que están diciendo y de la crítica de la que estamos siendo objetos? Porque si examinamos sus críticas y somos honestos con nosotros mismos, nos daríamos cuenta que hay ciertas cosas en nuestra vida que necesitamos cambiar. No le están diciendo nada más porque sí. ¿Sí? Si se está diciendo es por algo.
Y creo que deberíamos de escuchar las críticas sin enojarnos y tratar de aprender de las críticas que se están haciendo de nosotros. ¿Saben que no se aprende mucho de la gente que siempre está a nuestro favor, verdad? No se aprende mucho, porque sabemos que nos aceptan, porque sabemos que nos quieren, porque sabemos que nos aman y nos van a aceptar tal y como somos y todo está tranquilo. Pero alguien viene con alguna crítica, a lo mejor Dios lo envió. A lo mejor Dios le dio las agallas, le dio el valor para decirnos lo que nos está diciendo, porque Dios quiere que sepamos algo acerca de nosotros que nosotros mismos no estamos viendo. Pero ¿qué pasa cuando alguien nos critica? Nos enojamos. En lugar de decir, ¿en serio? ¿Eso es lo que ves en mí? ¿Saben que yo le doy gracias a Dios por hermanos que han venido y me han hablado así frente a frente y me han dicho, ¿sabes que tú? Esto es lo que estás haciendo. Tú, aquí es donde estás fallando. Le doy tantas gracias a Dios. Porque han sido como limas, como lija, que han quitado ciertas asperezas de mi vida que lo único que estaban haciendo era causar daño a los demás. ¿Saben que por eso tenemos a nuestro cónyuge? A ver, nuestro cónyuge parece lija a un lado de nosotros, ¿no es cierto? A ver, volteate porque tienes otra, estás todo astillado por todo. Y volteate porque con esas astillotas que traes ahí estás lastimando a mucha gente. ¿Tanto así? Sí, tanto así. Préstele atención a su cónyuge, préstele atención a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Por favor, préstele atención a su pastor, oiga. A veces eso es lo que son estas personas para nosotros, lijas que vienen a quitarnos las asperezas que tenemos con las cuales estamos haciendo daño a otros. Y quizás deberíamos de aprender de los criticones, ¿verdad? Hay mucho que aprender de ellos. Prestemos atención a lo que están diciendo. Porque saben que cuando somos criticados y o acusados de cosas falsas y lo recibimos sin enojarnos, sin molestarnos, es cuando más nos parecemos a Cristo. ¿Sabían ustedes eso? Es cuando más nos parecemos a Cristo. Cuando recibimos las críticas, cuando recibimos las acusaciones, cuando recibimos los golpes, es cuando más nos parecemos a Cristo. Y no es esa nuestra meta como cristianos, no es ese nuestro afán como cristianos, parecernos más a Cristo. Me da gusto que todos hayan dicho amén. Ok, lo voy a preguntar otra vez. ¿No es esa nuestra meta como cristianos, parecernos más a Cristo? Esa es nuestra meta. Y ahora sí me da mucho gusto que digan amén, porque quiero que lean conmigo lo que vamos a leer a continuación. Y lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2, comenzando con el versículo 19, en donde leemos, el soportar sufrimientos injustos es digno de elogio, si quien lo soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Noten, si quien lo soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Versículo 20, porque ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Si estamos recibiendo malos tratos porque hicimos algo malo, ¿por qué hacemos alarde de ello? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, noten, entonces sí es meritorio ante Dios. Versículo 21 dice, y ustedes fueron llamados ¿para qué? Para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Espérese, pastor. Cristo sufrió por nosotros y a través de ese sufrimiento nos dejó un ejemplo a nosotros para que sigamos en sus pasos de sufrimiento. No lo estoy diciendo yo, lo están diciendo las Sagradas Escrituras. Si tiene un problema con lo que le acabo de decir, vaya a las Escrituras y aléguele al umpire, como dice luego, ¿verdad? Hoy póngase de rodillas y dígale a Dios, Dios, es cierto lo que dijo el pastor, porque he escuchado en muchos otros lugares que no estamos aquí para sufrir, estamos aquí para tener nuestro mejor yo en esta vida. Estamos aquí para ser bendecidos, estamos aquí para ser prosperados, estamos aquí para nunca enfermarnos, estamos aquí para... Bueno, pues el Señor dice, y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos.
Versículo 22 dice, Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí. Queremos ser como Cristo, tenemos que ser humildes porque Él es la imagen misma de la humildad. ¿Y cómo se manifiesta esa humildad? Diciendo yo soy una persona muy humilde. No, en el momento que decimos que somos una persona humilde, perdimos la humildad porque estamos haciendo alarde de ello. ¿Sí? Oh, no, yo soy de las personas más humildes que puedas conocer. Ni te glorías en ello, ¿verdad? No tienes pelos en la lengua para decirlo, ¿verdad? En cuanto reconocemos, en cuanto nosotros decimos que somos personas humildes, perdemos la humildad. La única manera en la que podemos manifestar que somos humildes es cuando somos humillados y lo recibimos. Y nos callamos y tratamos de aprender de ello. Pero somos de dura cerviz, ¿verdad? Somos como los judíos en el desierto. ¿Sí? El Señor Jesucristo no hizo nada malo, no cometió ningún pecado, no hubo engaño en su boca. Aun cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Mismo corazón de David, ¿se fijan? Por eso David es descrito como un hombre conforme al corazón de Dios. La pregunta ¿es ese nuestro corazón? Es el corazón que nosotros tenemos. En realidad queremos ser como Cristo, en realidad queremos hacer honor a nuestro título de cristianos. Porque si somos cristianos vamos a ser como Cristo. Ay, pastor, pero es que eso está doliendo, eso me está llevando a lo hondo, eso me está llamando a una manera de vivir en la que tengo miedo de vivir. Sí. Por eso lo necesitamos a Él. Por eso cantamos, oh Señor, te necesito en todo momento. Mi defensor, mi redentor, yo te necesito. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Somos de carne, somos débiles. Sí, no somos como las palomas mansas, dóciles. Somos como las serpientes. Y cuando alguien nos pisa, nuestra primera reacción es que y morder. Pero eso no es Cristo. Si ese fuera Cristo, ¿cuántas veces no nos habría mordido ya? Porque hemos pisoteado su palabra, porque hemos pisoteado su ejemplo, porque hemos pisoteado su nombre con nuestra manera de hacer las cosas a veces. Pero no lo hace, ¿por qué? Porque es manso y humilde de corazón. Porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y Él sabe que tener este tipo de humildad es lo mejor que podemos hacer como cristianos. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a traer a los incrédulos a los pies de Cristo. Ver que somos como Él. Ver que lo estamos representando de una manera correcta. Sigue diciendo ahí en 2 de Samuel 16, ahora en el versículo 14. Finalmente el rey y sus seguidores llegaron a cierto lugar y como estaban fatigados descansaron ahí. Ese día Absalón y todos sus hombres entraron a Jerusalén y con ellos entró Ahitofel. Y cuando Husai el arquita, que era amigo de David, vio a Absalón, fue a su encuentro y lo saludó gritando, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Sí, noten que dice ahí que era amigo de David. Y cuando Absalón vio quién gritaba, le dijo, ¿así es como agradeces la amistad de mi padre? ¿Por qué no te fuiste con él? Y Husai le respondió, yo soy fiel al Señor y a quien Él y su pueblo elija. Por eso decidí quedarme contigo. ¿A quién debo servir sino a ti? Tú eres su hijo y te serviré como antes serví a tu padre. Pero noten que David había dejado a Husai en Jerusalén para que él escuchara todo lo que Ahitofel le aconsejara a Absalón y le dijera a los sacerdotes que se habían quedado ahí y ellos le iban a mandar decir a David para que supiera él lo que estaba sucediendo.
Versículo 18 sigue diciendo, y Husai le respondió, yo soy fiel al Señor, y a quien Él y su pueblo elija. Por eso decidí quedarme contigo. ¿A quién debo servir? Sino a ti. Tú eres su hijo y te serviré como antes servía a tu padre. Entonces Absalón llamó a Ahitofel y le dijo, ¿qué me aconsejas? ¿Qué debemos hacer? Y Ahitofel le aconsejó, ve al palacio de tu padre y acuéstate con sus concubinas, las que se quedaron cuidando el palacio. Cuando el pueblo lo sepa, pensará que tu padre te aborrecerá y así la gente se unirá más a ti. ¿Se dan cuenta del consejo que este hombre le da a Absalón aquí? Sí, en otras palabras le dice, ¿sabes qué? Si haces esto que te estoy diciendo que hagas, ¿sí? El pueblo va a saber que tú y tu padre nunca podrán ser reconciliados. Si tú haces esto de subirte a la azotea del palacio y tener relaciones sexuales con las concubinas que dejó, el pueblo va a darse cuenta que tú y tu padre nunca van a poder ser reconciliados. Triste, ¿no creen? Cuando alguien usa las diferencias entre dos personas para causar más división, en lugar de buscar reconciliar a la persona una con la otra, y más todavía cuando esa división es entre un padre y su hijo. Alguien que se interpone en que el padre y su hijo se reconcilien y hace más por separarlos que por reconciliarnos, yo creo está siendo usado por Satanás para hacer más daño tanto al uno como al otro, aunque al principio parezca que lo que está haciendo es tratando de apoyar al que quizás parezca ser el más justo. Yo creo que hay de aquel que hace cosas a propósito, aun cuando piense que es con buenas intenciones, para que la relación entre padre e hijo sean dañadas aún más y no sean reconciliados. Digo, es en cualquier relación personal. Podemos hablar de esposa, esposo, podemos hablar padres, hijos, podemos hablar hijos, padres, podemos hablar de cualquier relación. La reconciliación siempre debe ser la meta. Como cristianos que somos, siempre debemos luchar por el perdón y la reconciliación entre nosotros y los demás los unos con los otros, aun cuando parezca difícil y hasta cuando nosotros lo vemos como imposible, porque lo que no es posible para el hombre es posible para Dios. Pero tenemos que buscar esa reconciliación y tenemos que buscar ser parte de esa reconciliación. No podemos hacernos de lado y decir, oh no, tú tienes razón, lo que te hizo, qué bárbaro. Mándalo por un tubo, mándala por un tubo. No, como cristianos siempre debemos de buscarla. No habrá forma de que se reconcilien, no habrá algo que puedan hacer, no podrían ir a consejería, no podrían ir a arbitraje, no podrían ir con alguien que les hablara de lo que Dios dice acerca de este tema para que busquen reconciliarse, porque eso es lo que Dios quiere. ¿Y cómo sé que eso es lo que Dios quiere y lo quiere siempre? Porque eso fue lo que Dios hizo con nosotros, ¿no es cierto? Nos reconcilió consigo mismo. Pablo nos dice en Romanos capítulo 5, los versículos 10 y 11, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos, noten, reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido, ¿qué? La reconciliación. Dios está en el negocio de reconciliación. Él quiere reconciliar a padres con hijos, hijos con padres. Sí, esposos con esposas, esposas con esposos. Él está en el negocio de reconciliar, porque eso fue lo que Él hizo por medio de Jesucristo. Nos reconcilió a nosotros consigo mismo. En Colosenses capítulo 1, los versículos 21 al 23, se nos dice, y también a ustedes, que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentárselos a sí mismos santos, sin mancha e irreprensibles, siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe, inmovibles en la esperanza del evangelio que han recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Nos está Dios llamando a la reconciliación. Por último, en 2 de Corintios capítulo 5, los versículos 17 al 21, se nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de ¿qué? La reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. El mensaje del Evangelio es un mensaje de reconciliación, y nosotros debemos de buscar siempre llevar la reconciliación en cualquier relación que esté siendo destruida por Satanás. Eso es lo que debemos buscar. Versículo 20 sigue diciendo: así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Porque al que no conoció ningún pecado, o al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Noten lo que hace Absalón. Se levantó entonces en la azotea una tienda de campaña para Absalón, y éste se acostó con las concubinas de su padre a la vista de todo el pueblo. ¿Sí? Noten a Agitofel, el consejo que le da Absalón: acuéstate con las concubinas. ¿Se acuerdan quién era Agitofel? Agitofel era el padre de Elián, que era el padre de ¿quién? De Betsabé, la mujer con la que David había cometido adulterio. ¿Sí? Y ahora Agitofel, de alguna manera, por el resentimiento que tiene, ¿sí?, estaba dispuesto a ver a estas mujeres siendo abusadas, siendo básicamente violadas por Absalón, y ver a Absalón pecar gravemente, y ver al pueblo de Israel sufrir grandemente, todo para simplemente satisfacer su amargo deseo de venganza. ¿Hasta dónde lleva el deseo de vengarse? ¿Hasta dónde lleva a una persona que se nos dice que su consejo era como la misma palabra de Dios? ¿Hasta dónde lleva esa amargura a una persona, lo que lo lleva a hacer? Noten lo que dice acerca de Agitofel ahí en el versículo 23. En aquellos días los consejos de Agitofel valían tanto como el consultar al Señor, y eran buenos tanto para David como para Absalón. ¿Se fijan ustedes? Este hombre tan piadoso, este hombre que daba buenos consejos a David, que hubiera sido tan buen consejero para con Absalón, por su amargura, por su coraje, por su deseo de venganza, se convirtió en alguien que llevó a Absalón a pecar de una manera que Absalón ni siquiera había pensado. ¿Y qué fue lo que lo hizo? Su amargura. Por eso debemos tener tanto cuidado, que no dejar que esa amargura tome raíz en nuestro corazón, no dejar que esas amarguras se apoderen de nuestro corazón y vivamos completamente amargados, porque nos pueden llevar en alguna situación a dar un mal consejo, a dar un consejo que lleve a las personas que andan buscando nuestra sabiduría porque piensan que la tenemos, a acabar con una relación personal que Dios quiere que sea reconciliada. Tenemos que liberarnos de esa amargura entonces. Sí. Absalón creyó que podía establecer su reino a través de la inmoralidad. Sin duda era un político astuto y hábil, pero era ignorante sobre los caminos de Dios. Y dejó que este hombre, Agitofel, lo convenciera de que le hiciera a su padre el peor mal posible, creyendo que así se iba a salir con la suya. Pero ese no es el corazón de un hijo de Dios, no es el corazón de un cristiano. Lo hemos mencionado antes, pero vamos a terminar con dos pasajes en las Escrituras que creo que debemos de mantener en nuestra mente, especialmente en esto que estamos estudiando últimamente acerca de David. Colosenses capítulo 3, los versículos 12 al 14 se nos dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. No revístanse de crítica, no revístanse de amargura, no revístanse de ira, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y a los Efesios les escribe Pablo en Efesios 4, versículos 31 y 32: desechen
todo lo que sea ¿qué? Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Qué tanto nos ha perdonado el Señor a nosotros en Cristo? Absolutamente todos nuestros pecados. Los que la gente sabe que hemos cometido y los que la gente no sabe que hemos cometido, todos ellos el Señor nos los ha perdonado. De la misma manera debemos perdonarnos los unos a los otros y no tener amargura en nuestro corazón los unos contra los otros, porque nos puede llevar a hacer lo que Ahitofel hizo. Y como vamos a ver, Ahitofel terminó quitándose su propia vida. Pero eso es para otro estudio. Por ahorita recordemos la humildad. La humildad es lo que nos hace más como Cristo que cualquier otra cosa. Y la humildad solamente puede manifestarse cuando somos humillados. Porque hasta que eso suceda podemos decir que somos humildes cuantas veces queramos. Pero cuando somos humillados sin razón, eso va a manifestar en realidad qué tan humildes somos. Así es que pidamos ayuda al Señor. Amén. Oremos.